Buen día, nuestro grupo está conformado por María, Fernando, María Ángela, Sofía y mi persona, Gabriel. Venimos a exponerles sobre presupuesto de carga fabril. Es una proyección de los gastos que intervienen indirectamente en todas las etapas del proceso de producción. Son desembolsos que se deben cargar al costo del producto. Es importante considerar en este presupuesto los gastos de mantenimiento, motivado a que también impactan los gastos de fabricación. En este sentido, para lograr la transformación del material directo en producto terminado, además de la mano de obra directa, se debe incurrir en otras erogaciones, como por ejemplo pagar salarios a las personas que supervisen el trabajo de los obreros directos, pagar el alquiler de la fábrica o impuesto de la propiedad inmobiliaria, según el caso. Usar lubricante y combustible para las máquinas, las cuales además se deprecian, se reparan en casos de desperfectos, deben tener un mantenimiento, pagar el consumo de energía, contratar personal para la limpieza, para el control y contabilización de los costos de materiales y mano de obra, contratar pólizas de seguro, vigilancia externa, entre otros. Todas estas erogaciones que no se relacionan directamente o, o forman parte del producto, pero son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condición operativa. Se conoce como los costos indirectos de fabricación y constituyen el tercer elemento del costo de un producto. Cuando hablamos de su importancia, el presupuesto debe elaborarse con anticipación de todos los centros de responsabilidad del área productiva que efectúan cualquier gasto productivo indirecto. Es importante que al elaborar dicho presupuesto se detecte perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de gastos indirectos, de manera que los gastos de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de producción previamente determinado y los gastos de fabricación fijos se planeen dentro de un tramo determinado de capacidad independiente al volumen de producción presupuestado. Los presupuestos constituyen una de las herramientas básicas para el planteamiento y control de las operaciones en orden a un objetivo preestablecido. Debe ser entendido como un criterio rector para la acción, ordenador y descriptivo. En el presupuesto se encuentra implícita la necesidad de establecer o de definir prioridades, que no significan o representan los únicos excluyentes objetivos para cada periodo o cada etapa de la empresa en particular. Hola, mi nombre es María Girlando y yo les voy a estar hablando sobre la clasificación de los costos indirectos, los cuales están conformados por materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Los materiales indirectos son aquellos materiales que no se pueden identificar o no forman parte del producto, o que si bien forman parte del producto resulta difícil y laborioso tratar de cuantificar su costo, como por ejemplo hilo, tuercas, pegamentos, tornillos, remaches, entre otros. Muchas veces se utiliza indistintamente el término materiales indirectos para hacer referencia a los suministros de fábrica, como lubricantes para las máquinas, papel de lija, agujas, herramientas de corta vida, combustibles, etc. Por otra parte, la mano de obra indirecta comprende todas las remuneraciones a empleados y obreros que ejecutan labores distintas a las de transformación del material directo, como por ejemplo sueldo pagados a trabajadores dedicados a labores de supervisión, inspección, mantenimiento, control de costos, control de materiales, vigilancia, etc. Además, incluye el pago que se les hace a los obreros directos por concepto de trabajo indirecto, permisos remunerados, bonificaciones por horas extras, tiempo ocioso o improductivo. Los costos indirectos en este renglón se agrupan los costos relacionados directamente con la fábrica, como por ejemplo depreciación de activos fijos, seguros, impuestos a la propiedad inmobiliaria, alquileres, tomas de inventario, energía, alumbrado, aire acondicionado, agua, gastos de los departamentos de compra, almacén, contabilidad de costos, médico, comedor, vigilancia, pérdidas por materiales defectuosos, dañados, reparaciones ordinarias, entre otros distintos al material indirecto y a la mano de obra indirecta. Consideraciones sobre los gastos de fabricación. El tercer elemento del costo es conocido con distinta denominación,
costos indirectos, carga fabril, gastos indirectos de fabricación y costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos constituyen aquellos costos no directos del producto que no se pueden identificar en él, es decir, todos los costos distintos al material directo y a la mano de obra indirecta. Y por último, la gran mayoría de partidas que conforman los costos indirectos representan conceptos y erogaciones realizadas con la finalidad de mantener la fábrica en marcha. La estimación de la carga fabril. Esta debe ser hecha a partir de una tasa predeterminada que requiere la elaboración previa de los presupuestos de producción y de carga fabril. Las entidades industriales deben preparar al inicio de cada periodo contable su presupuesto de carga fabril, basándose en la fórmula presupuestal siguiente. La fórmula presupuestal es igual a costos fijos más costos variables por unidad por unidades. La fórmula presupuestal se determina con cualquiera de los métodos conocidos, tales como el análisis de actividades, el análisis contable, el análisis de ingeniería, el método de mínimos y máximos, el método del diagrama de dispersión o ajuste visual, el método de regresión de mínimos cuadrados. Una vez hemos estimado el nivel de producción presupuestado por la empresa, así como el cómputo de costos indirectos de fabricación, debemos proceder a calcular la tasa predeterminada de la carga fabril. Esta tasa se puede calcular en base a una relación de elementos presupuestados, como horas de mano de obra directa, costos de mano de obra directa, costos de materiales directos, unidades de producción, horas de manos de obra directo, horas de máquina y costos primos. Así, la fórmula para hallar la tasa predeterminada es la siguiente. Tasa predeterminada es igual a los costos indirectos de fabricación entre base presupuestada. En este sentido, con esta fórmula y basándolo en uno de los elementos citados anteriormente, podremos obtener la tasa predeterminada de carga fabril en base al elemento que deseamos. Para ellos hemos realizado un ejemplo en el siguiente apartado para acabar de entenderlo. En el siguiente ejemplo vamos a extraer la tasa predeterminada de carga fabril escogiendo como base la unidad producida. Para ellos contamos con los siguientes datos. Presupuesto de venta 500 unidades, inventario inicial 100 unidades, inventario final que se desea 50 unidades, costo indirecto de fabricación estimada $50,000. Ahora procedemos al cálculo para extraer las unidades totales que debemos producir. Para ello debemos realizar la siguiente fórmula. Unidades totales es igual al presupuesto de ventas menos el inventario inicial más inventario final deseado. Aplicando dicha fórmula obtendríamos lo siguiente. Una vez tenemos las unidades que debemos producir, debemos realizar la siguiente fórmula para poder atribuir el costo indirecto de la fabricación de cada una de estas unidades. El costo indirecto de fabricación unitario es igual al costo indirecto estimado entre las unidades totales. Así, aplicando la fórmula, obtendríamos el siguiente costo indirecto unitario. La tasa predeterminada es igual a los costos indirectos de fabricación, que serían los $50,000, entre la base presupuestada, que serían 450. Nos quedaría $111,1. Esta cuantía de $111,1 es la tasa predeterminada de carga fabril. Asignación de costos de los departamentos de servicio. Son aquellos que permiten que dicha distribución permitan que un producto en su fase final llegue al consumidor final. Y no solamente esto, son costos compuestos de diferentes elementos tales como el embalaje, el almacenamiento, el transporte, los gastos operativos, administrativos, entre otros. Podemos definir que también son los costos indirectos que están relacionados con la fábrica en general, más que con un producto en particular. Pero en principio contable del valor realizable indica que se debe hacer llegar al producto todo el desembolso del dinero o que pueda expresarse en términos monetarios relacionados directa o indirectamente con la elaboración del mismo.
donde permite que el producto en cuestión llegue al cliente, manteniendo la importancia del costo de distribución, aumentando el precio del producto final. Y a la hora de estimar el precio de un producto que se ofrece al público, no solamente basta con tener un costo derivado de todo lo realizado anteriormente, sino también tomar en cuenta los gastos asociados con los procesos logísticos, su fabricación, el tiempo que pasa en almacén, el tiempo que pasa en inventario y también en exhibición. Existen varios métodos con el cual se puede usar para asignar estos costos de departamento de servicio. Tenemos como el primero los métodos directos, el cual es la asignación de los costos de los departamentos de servicio solo a los departamentos de producción. Tenemos como segundo método secuencial escalonado, el cual asignamos los costos de los departamentos de servicio a otros departamentos de servicio y los departamentos de producción que han recibido los servicios, que también hace referencia a los gastos asociados de almacenaje del producto, si es fabricado o producido. La álgebra lineal es el método de álgebra lineal que usa ecuaciones simultáneas para reconocer que los departamentos de servicio prestan servicios recíprocos. Factores para calcular tasa de costo indirecto. Entre estos tenemos el presupuesto de nivel de producción, que sería la capacidad productiva. Se entiende que la capacidad depende de los factores fijos, tales como tamaño físico, condiciones de equipos y de las instalaciones, disponibilidad de los recursos humanos y material. Es decir, que se puede señalar que la capacidad es el rendimiento en cuanto a producción que puede lograr la fábrica, dependiendo de los factores antes citados. Tipos de capacidad. Entre estas tenemos teórica o ideal. Es el máximo rendimiento que la fábrica es capaz de producir sin considerar ningún tipo de interrupciones en la producción, como por ejemplo huelgas, tiempo de ocio, reparaciones, mantenimientos, días festivos, descansos, entre otros. Práctica o realista. Es una capacidad planeada considerando eficiencia en el proceso productivo y se establece considerando las interrupciones inevitables, representada por lo general el 60, 70, 80 o 90% de la capacidad ideal. Normal o a largo plazo. Se establece considerando la capacidad práctica y la demanda de los clientes a largo plazo. Se puede establecer que debido a la capacidad ideal es inalcanzable, la empresa debe planear la capacidad a la cual debe operar. Otro de los factores es presupuesto de gastos de fabricación o carga fabril. Después de que una empresa determine la capacidad a la cual va a operar, al nivel estimado de su producción, debe establecer el presupuesto de gasto de fabricación, para lo cual se debe considerar lo siguiente. 1. Separar los costos indirectos mixtos en sus componentes fijos y variables, aplicando uno de los siguientes métodos: punto alto, punto bajo, diagrama de dispersión, mínimos cuadrados. 2. Preparar el presupuesto de costos indirectos fijos, donde el nivel de producción no es un factor que debe considerarse, ya que, como se señaló anteriormente, los costos indirectos fijos permanecen constantemente en su totalidad a diferentes volúmenes de producción. 3. Elaborar el presupuesto de fabricación variable, para lo que se requiere tener a la mano la información sobre el nivel de la actividad, volumen, el cual debe multiplicarse por el costo unitario del costo indirecto variables para obtener el total del presupuesto de costos indirectos variables. 4. Realizar la suma del presupuesto de costos indirectos fijos y de los costos indirectos variables para obtener el total de presupuestos indirectos. Una vez realizados los pasos anteriores, se procede a calcular la tasa predeterminada del costo indirecto, que representa la relación entre el presupuesto de costos indirectos y el presupuesto de volumen de producción. Quedaría de esta forma: tasa predeterminada es igual a presupuesto de gastos de fabricación entre presupuestos de volumen de producción.